Damas y caballeros, muy buenos días. Estamos aquí para presentar distintas sociedades. Yo les voy a hablar de mí. Yo soy Edgar Villa, me dicen Villita. Tengo 43 años, soy soltero, vivo con mi mamá y no me da vergüenza. No tendría por qué darme vergüenza de tener 43 años. Digo, no pasa nada. Y es que no sé por qué demonios me siento feo. El camarógrafo me va a entender. Porque los feos somos muy discriminados. Por ejemplo, vas al kinder, vas al Halloween, la maestra te dice, a ver, tú vas a ser disfrazada de vampirecita, Rolita de Draculita, Villita. No, tu mamá que no gaste, hijo, así está bien. Eso nos pasa en las distintas sociedades, Jorgito, ¿sí o no? Así es, Edgar Villita, ¿cómo estás, Villita? Muy bien, pues aquí, listos para presentarnos, porque también les voy a contar que por ser feo, un día mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo le dije, quiero ser actor de cine. ¿Cómo que así de feo? Le dije, pues le di las tres mejores opciones que yo tenía, y que eran Bruno Bichir, Demián Bichir y Odiseo Bichir. Okay. Dije, pues si ellos lo hicieron, pues yo, ¿por qué no? También está el cuate de Machete, ¿no? Que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Y bueno, pues si hay gente dando noticias así de feas, pues, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no? Así, esto es Distintas Sociedades, señores, esto es Distintas Sociedades con Jorgito Cañas, y bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Edgar Villa, Villita, muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Marco, Jorge Cañas. muchas gracias. Pues van a presentar así que distintas sociedades en el Bola. A ver cómo está este stand-up. Pues, a ver cómo nada se más comporta. véanos, ¿por qué distintas sociedades? ¿No? Nada O sea, más. Aquí Nada está la más. prueba, ¿no? el barrio de Iztapalapa, está acá, la alta El alcurnia, cinturón, la al alta tenis, alcurnia, el el canal. alcurnia. No A es ver, cierto. ¿qué son distintas sociedades? Distintas Sociedades es un grupo de 4 estandoperos, mi querido Marco, encabezados por Edgar Villa Villita, que es un gran maestro del stand-up en México. Somos 4 chicos, bueno, como siempre he dicho, 2 chicos y un chavorruco, que es Edgar, ¿verdad? Una chava muy talentosa, que es Fernanda Hostos, que todo el mundo la conocemos. Sí, buena actriz. Muy buena actriz. Cantante de todo, vende mole los domingos también. Y Rubí García, que no pudo venir porque pues con eso de andar transbordando el metro uno de repente no llega. Y no pudo llegar Rubí García, que es un excelente stand-upera en México, hace clown de todo un poco. Y nos vamos a presentar Viernes, viernes 12 de octubre. De la raza. El Día de la Raza, digo, no sé por qué cayó casualmente, ¿verdad? Pero en un lugar muy muy cómodo en Polanco. Ajá. Entonces, ahí iniciamos nuestro show, Edgar. Empezamos a las 9 de la noche, va a haber una alfombra roja, vamos a invitar gente de alta alcurnia, para que nos vayan a ver, pudiente. Y vamos a dar un poquito más de stand-up, o sea, no nada más va a ser stand-up. Vamos a tratar de, en nuestras rutinas, vamos a dar algo más que pararnos con un micrófono y decir nuestra rutina. Vamos a dar un poquito más, vayan a ver un poquito de cabaret, un poquito de magia ahí para que vayan y después nos quedamos ahí. ¿Cuáles son esos 4 personajes de esas distintas sociedades? ¿De qué sociedades estamos hablando? Rubí García, ¿De dónde viene? que es de barrio, pero es millennial, eso ya la hace muy diferente a todos nosotros, ¿no? Muy amargada, por cierto. Muy amargada. Fernanda Hostos, cantante, que pues, ya están los reflectores. Yo, que soy de barrio, Iztapalapa. Fernanda, que es actriz y yo creo que por ende está en el catálogo, ¿verdad? No, En el catálogo de otras cosas. y bueno, y Jorge Cañas, que es un gran actor, conductor y que también es joven, que es guapo, que todo el mundo lo quiere toquetear y así. Pero entonces somos muy diferentes. Tenemos, ¿Y tú cómo te consideras, Edgar? pues de barrio completamente, y pues chavorruco, hablamos de lo que somos, de lo que pensamos, y de cómo vemos la vida. El stand-up es ver la vida a partir de dónde estás parado y cómo lo ves, ¿no? Y obviamente estas cosas que te dije, la vemos diferente la vida. Pues les agradezco en el alma que nos hayan acompañado. Entonces, distintas sociedades en el Bola el próximo 12 de octubre. Viernes 12 de octubre. Vas a estar, ¿verdad, Marco? Ahí vamos a estar. Ahí con vamos a todo gusto, estar. Pues muchísimas gracias Gracias a por los la dos. invitación. Los esperamos, chicos, a todos, los los esperamos. esperamos. Les este agradezco en viernes el 12. alma. Gracias. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos suyos, Eduardo.